Buenas tardes. En esta oportunidad, de nuevo, queremos saludar a las personas que nos siguen, que nos dan sus likes y que hacen posible a través de sus comentarios que este programa Unión Clasista de Trabajadores para los Trabajadores se realice. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy, como siempre, queremos continuar denunciando la actitud arrogante de Rafael Santos, ese desprecio hacia lo que son los derechos laborales que tienen los trabajadores y específicamente esos que trabajan en el Estado, siendo el Estado la empresa, la más grande empresa que tiene que velar por los derechos de los trabajadores. De nuevo, los trabajadores del metro tuvieron que manifestarse a través de un encendido de vela en la John F. Kennedy con Máximo Gómez. Allí se dieron citas, muchos de ellos, para protestar de manera pacífica en contra de la actitud recalcitrante de Rafael Santos, que con arrogancia dice que fueron cancelados aquellos que cometieron falta. No, señor Santos, los trabajadores del metro no cometieron falta. Los trabajadores del metro solo ejercieron un derecho que avala la Constitución, el Código Laboral y los organismos internacionales a través de resoluciones. Condenamos su actitud arrogante. Usted no es ningún cacique, dueño del Estado, que se niega a reponer a los trabajadores que por la única razón que usted lo canceló fue porque quisieron asociarse en una asociación para exigir sus derechos laborales. La Unión Clasista de Trabajadores, la Comisión de los Derechos Humanos, el Bloque Popular Jesús Adón y muchas organizaciones no menos importantes condenan su actitud y le piden al presidente Luis Abinader que resuelva la problemática de los trabajadores del metro, porque de lo contrario seguiremos en lucha acompañando a esos trabajadores que no van a dejar que sus derechos laborales se pierdan. Sí, Rafael Santos, seguiremos acompañando como Unión Clasista de Trabajadores a los trabajadores del metro. En otro orden de idea, y a raíz de una denuncia que se dio en la provincia de Barahona, específicamente en Los Cocos y en el distrito municipal Enriquillo, de que allí habían brotes de cólera, la Dirección de Migración se dio a la tarea de recoger una cantidad enorme de hermanos haitianos y hacerlo de una manera brutal, de una manera incluso violando el propio código de la Dirección de Migración. Fueron alrededor de 53 niños que fueron detenidos, viejos, adultos mayores, mujeres embarazadas y lactantes, aglutinados de manera inhumana. Condenamos la actitud del director de migración de esa dependencia del Estado. Entendemos que la Dirección de Migración tiene el derecho a deportar, cierto, pero además le decimos al gobierno y a la Dirección de Migración que no es así que debe hacer las deportaciones. Debe deportar, cierto, pero no de esa manera. Nosotros, como Unión Clasista de Trabajadores, condenamos la actitud de la Dirección de Migración y estaremos siempre condenando esa actitud como derechos humanos, como Bloque Popular Jesús Adón y diferentes organizaciones. Estaremos condenando la actitud de la Dirección de Migración
porque así no es, señor presidente. Así no es, director de inmigración, que se debe actuar ante una problemática tan sensible como el problema de las deportaciones. En otro orden de ideas, para darle continuidad a este vídeo, queremos que ustedes escuchen un documental que le traímos para concluir este vídeo. La última masacre aconteció en la ciudad de Juliaca, en la región de Puno, en ese país andino, donde manifestantes se enfrentaron contra las fuerzas del orden y efectivos militares en una desigual campaña que dejó un saldo de 17 personas fallecidas, entre ellas un menor de edad. ¡Dina asesina! A un joven inocente que estaba caminando en la calle lo ha matado. Dina, por favor, ¿por qué haces esto? Te pedimos. Por favor, madre, de una vez, ya no nos maten. Lamentablemente en Juliaca se han generado problemas, como ya ustedes lo han manifestado. Tenemos en este momento 9 personas que están aquí en las instalaciones de la morgue de nuestro hospital Carlos Monge Medrano. Todos ellos lesiones por proyectil de arma de fuego. Distintas fuerzas políticas del Perú reaccionaron ante la escalada de violencia que azota al país desde que el expresidente Pedro Castillo decidió disolver el Congreso, que amenazaba por tercera vez con retirarlo de su cargo. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. ¿Un golpe por las buenas o por las malas? En diciembre de 2022, Pedro Castillo fue destituido de la presidencia por supuesto quebranto al orden constitucional. Dina Boluarte, quien ejercía el cargo de vicepresidenta en el gobierno de Castillo, fue entonces designada como mandataria de la nación andina. Pero la reacción popular fue de descontento, exigiendo la renuncia de Boluarte, la disolución del Congreso y el adelanto de elecciones. Pero desde el primer día de las manifestaciones, la violencia ha reinado. Boluarte ha justificado el actuar de las Fuerzas Armadas, lo que ha provocado indignación en los familiares de las víctimas. ¿En protesta de qué? No se está entendiendo claro qué están pidiendo. Lo que están ustedes pidiendo es pretexto para seguir generando el caos. Perú, el incierto país de América. Las constantes crisis políticas en Perú han hecho que en un periodo de 7 años, 6 presidentes hayan asumido el poder, sin lograr consumar los 5 años estimados en la Constitución del país. Un problema que surge, según analistas, por la influencia de grupos económicos de poder que dirigen el Congreso peruano y tienen influencia en otros poderes de esa nación. Y a pesar de las decenas de muertos, los grandes medios de comunicación y organismos internacionales y de derechos humanos guardan silencio. Y en el actual contexto, según datos de la Superintendencia de Transporte Terrestre, SUTRAN, son 45 puntos donde se presentan con mayor fuerza las protestas, principalmente en las regiones de Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Madre de Dios y Amazonas. Los principales líderes de las protestas, en su mayoría integrantes del pueblo aymara,
Aseguraron que éstas continuarían y que marcharían hacia Lima hasta lograr los objetivos planteados: el retorno de Castillo al poder y la instalación de la paz para los peruanos. Fue a principios de diciembre cuando de manera vil, certera, se dio el golpe de Estado. Allí, la hermana República del Perú, la reminiscencia del Plan Cóndor, los dictámenes de la CIA, los trabajos de la embajada dieron resultado. La OEA, como organismo de colonia del imperialismo yanqui, también ejecutó su trabajo. La Unión Clasista de Trabajadores, la Comisión de los Derechos Humanos, el Bloque Popular Jesús Adón y diversas organizaciones de la República Dominicana condenan el atropello que está padeciendo el pueblo peruano, los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, todos aquellos que están luchando para que la democracia vuelva a ese hermano país. No podemos permitir que en un país, cuando se están dando gobiernos que van encaminando la ruptura del saqueo, de ese saqueo que las oligarquías y el imperialismo han impuesto por tantos años, de repente esos gobiernos sean derrocados, existan maquinaciones por la OEA, existan esas maquinaciones para derrocar a esos gobiernos como pasó en Honduras. La misma reminiscencia del Plan Cóndor, que desde que surge un gobierno que le dice a los norteamericanos, por aquí no es que debe de ser. Los países tienen que tener soberanía, los obreros tienen que tener una mejor suerte, las oligarquías tienen que ganar menos. Entonces esos gobiernos tienen que ser derrocados. A Pedro Castillo no le permitieron gobernar desde el mismo instante en que fue investido como gobierno. Ahí mismo empezó el plan para derrocarlo, para hacerle la vida imposible. Y hoy se encuentra preso y nosotros demandamos desde la República Dominicana su liberación. Demandamos derechos para la clase obrera y el campesinado del hermano pueblo de Perú. Desde la República Dominicana, la Unión Clasista de Trabajadores, los derechos humanos, le dicen al imperialismo yanqui, a la oligarquía peruana, que el Plan Cóndor debe concluir, que los pueblos merecen ser libres, ser soberanos. Estaremos pendientes para seguir denunciando los vejámenes que los carteles mediáticos no publican. Desde aquí alzaremos la voz para aquellos que no tienen voces, que están siendo criminalizados por el derecho a la protesta. Hermano pueblo de Perú, sigue en lucha, sigue en las calles, que desde la República Dominicana condenamos las muertes, condenamos la criminalización de la protesta, condenamos todos los vejámenes que ustedes han pasado. Desde aquí, de forma solidaria, los acompañamos. Muchísimas gracias.